Bien, en este momento tengo el gran gusto de presentarles al expresidente de Bolivia, el doctor Carlos Mesa, que tiene la gentileza de darnos esta entrevista para Buenas Noches. Presidente Mesa, buenas noches. Gusto. Han estado en estos días discutiendo acá en el Perú con el expresidente de la región y con el profesor Fukuyama sobre liderazgos, gerencia pública e inclusión social en la región. ¿Cómo observa este proceso desde su punto de vista? Se trata de un momento importantísimo de transformación de una sociedad centralista, y me refiero no solamente al caso del Perú, sino en general en América Latina, correcto, hacia un camino de descentralización. Y ese proceso de transición da lugar a una gran pregunta. ¿Tiene una región la condición para llevar adelante adecuadamente la responsabilidad que antes estaba en manos del Estado? Y en general hay un cierto escepticismo, creo yo, injustificado. Sí, el proceso de transición, de comenzar a administrar algo que nunca habías manejado, tiene el ajuste de la capacidad de gestión, nada fácil, y la transparencia y la capacidad de adecuar tus prioridades para llevar adelante el esfuerzo. Pero creo que este es un camino necesario, creo que es un camino imprescindible para la transformación de una sociedad que asume sus responsabilidades de la base, que creo que ese es el gran secreto de un camino de descentralización combinado con una buena gestión. ¿Y siente que un riesgo es que al primer traspié se sienta que hay que dar marcha atrás y volver a empezar o cambiar de ruta? Exactamente. Hay que ser paciente. En el caso de Bolivia, esto se hizo en la década de los años 90, y los 3 o 4 primeros años la gente dijo esto es una absoluta locura porque no hay capacidad de gestión, los gobiernos regionales no tienen conciencia de sus propias prioridades, se prefieren comprar un 4x4 o arreglar 4 aceras o hacer un polifuncional. Sí, pero poco a poco la propia comunidad va generando una demanda, se establece una experiencia de gestión, empiezas a tener un tipo de fiscalización adecuado y las aguas vuelven a su cauce con una ventaja comparativa. La ventaja comparativa es la base de la sociedad toma sus propias decisiones y establece sus prioridades de manera más clara que lo que puedes hacer desde Lima en el caso del Perú o desde La Paz en el caso de Bolivia. Y es un problema regional. Yo recuerdo haber conversado en los tiempos cuando había el proceso en la Corte de la Haya entre Perú y Chile, y haber entrevistado a los alcaldes de Tacna y de Arica, y haberles preguntado cuál es el principal problema de ustedes, y ambos decirme Santiago y Lima. Ese es nuestro principal, y nosotros estamos mucho más cercanos de lo que estamos, y ahí hay un problema de cómo transferir responsabilidades y no tenerle temor a eso. Y no solamente esa circunstancia, sino que muy rápidamente la comunidad se apropia de lo que representa la generación de resultados con el dinero que tú tienes. Al principio empiezas a ver el despilfarro, al principio comienzas a ver la desorientación, pero luego la gente asume como suyo ese dinero, asume como una responsabilidad que puede tomar en cuanto a decisiones específicas, y poco a poco las cosas se organizan por la propia demanda de la base de la comunidad. El Perú está en una fase como baja en ese proceso porque se han destapado muchos problemas de corrupción en varias regiones. ¿Bolivia en qué fase está en ese proceso de delegación de responsabilidades en cada región? Nosotros estamos en el camino del peldaño intermedio. Si el gobierno central inicialmente en los años 90 construyó las autonomías municipales y teníamos un gran vacío entre la autonomía municipal y los departamentos. Luego se construyó la autonomía departamental y hay que hacer una vinculación entre el gobierno central, el departamento y el municipio, con un adicional que en el Perú van a empezar a vivir, que es la autonomía indígena, a veces coincidente con la autonomía municipal, a veces superpuesta o a veces contrapuesta. Pero hay una realidad objetiva que es interesante. La experiencia de organización, el sistema de rotación de poder y el propio mecanismo administrativo de la comunidad indígena no necesariamente coincide en la forma con el sistema autonómico convencional. Pero eso no quiere decir que no haya que apropiarse de ciertas experiencias, por decirlo así, no occidentales, que te pueden funcionar de manera interesante. Un problema que se percibe en el Perú y que sospecho que también en Bolivia y en muchos países de la región es buen desempeño económico con debilidad institucional. En el Perú lo estamos viviendo. En Bolivia, ¿cómo va eso? El desempeño económico de Bolivia, por lo que escucho y converso, es estupendo. En efecto, yo creo que estamos viviendo por un conjunto de razones muy parecidas a la de la región, de todos los países de la región, una bonanza económica, pero
coincido con el criterio. Yo creo que tenemos debilidad institucional que tiene que ver con muchas cosas, entre otras la centralización en la figura de una sola persona como el elemento cohesionador y como el elemento articulador de estabilidad. Y eso te hace perder de vista que tú requieres instituciones que no sean personas, sino instituciones. Y este es un problema de fondo. Ahora bien, la estructura del proceso de descentralización contribuye a la construcción institucional. Es cierto. Y este es un aspecto en el que hay una contradicción. Por una parte, irónicamente, el Estado central está mal institucionalizado. Por otra parte, las regiones han construido institucionalidad de la que se han apropiado y que no te permiten tocar. Y eso es interesante. ¿Cómo va el planteamiento boliviano para tener la salida al mar, que es un antiguo reclamo de Bolivia y que eso puede respaldado por muchos países de la región? El razonamiento boliviano es el siguiente. La lógica que nosotros queremos encontrar con Chile es una lógica de diálogo y de solución negociada. Este es un principio que no ha cambiado, aunque podría pensarse lo contrario en el momento en que hemos entrado en un juicio internacional en la Corte Internacional de Justicia. La razón por la que lo hemos hecho es porque después de más de 100 años de esfuerzos ilimitados, con las soluciones más flexibles y más amplias por parte de Bolivia para hacer propuestas que Chile pudiera aceptar, lejos de la desmesura, lejos del reivindicacionismo absoluto, lejos de suponer que tenemos que recuperar los 120.000 kilómetros perdidos, sino por el contrario, en una lógica de lo que racionalmente se puede, nos hemos estrellado sistemáticamente con la imposibilidad de un diálogo con soluciones objetivas. En ese contexto, lo que Bolivia ha hecho es trasladar esa demanda de diálogo. Y esta es una diferencia cualitativa entre el juicio que ventilaron Chile y Perú, claro, y el que ventilamos con Chile. ¿En qué se diferencia? Nosotros no estamos planteando un contencioso vinculado a un espacio geográfico y a una delimitación geográfica. Sino, lo que Bolivia plantea es los compromisos unilaterales que Chile hizo reiteradamente después del Tratado de 1904 con Bolivia, traducidos en ofertas de soberanía a Bolivia por parte de Chile, se convierten, de acuerdo a una jurisprudencia preexistente que ya se ventiló en la Corte Internacional de Justicia, en obligaciones jurídicamente demandables. En consecuencia, lo que Bolivia dice, le dice a la Corte Internacional de Justicia es: señores de la Corte, obliguen a Chile a sentarse a dialogar con Bolivia. ¿Con qué condiciones? 1, buena fe. 2, un tiempo limitado, no indefinido. 3, una solución que apunte a la soberanía boliviana. ¿Sobre qué concepto? Sobre un concepto amplio basado en las propuestas de Chile, en las contrapropuestas de Bolivia, con agenda abierta. No hay un preconcepto de decir el diálogo tiene que ser geográficamente aquí o tiene que tener esta u esta otra característica. Por lo tanto, esa obligación jurídicamente demandable porque hubo un compromiso unilateral de Chile, obliga a Chile, este es el razonamiento boliviano, a sentarse a negociar hasta llegar a una solución. Ahora, a mí me pueden obligarme a sentar, pero mi actitud en esa mesa puede ser absolutamente en contra de cualquier acuerdo. En teoría, si tú aceptas que un fallo de la Corte Internacional de Justicia es un fallo vinculante, tú estás obligado a dialogar de buena fe en un tiempo determinado para encontrar una solución que se llama soberanía. Es decir, las condiciones planteadas por Bolivia, en el caso hipotético de ganar, que es lo que esperamos, marcan una serie de características. Es decir, no me siento a regañadientes a negociar porque no me queda otra, pero con la decisión de no ir a ninguna parte. El concepto de fondo es que ese diálogo tiene características, porque de lo contrario lo haríamos bilateralmente o lo intentaríamos bilateralmente, con las consecuencias que hemos vivido a lo largo de más de un siglo. ¿Usted tiene un encargo específico por parte del gobierno boliviano para este proceso que lo puede definir? Sí, básicamente se trata de, el cargo se llama representante oficial del Estado boliviano para la causa marítima. ¿Qué es lo importante? Que yo tenga la capacidad de explicarle a otros jefes de Estado, a ministerios de Relaciones Exteriores, a la opinión pública a través de medios como el tuyo, de qué es exactamente lo que Bolivia quiere. ¿Cuál es la filosofía del juicio? ¿Cuál es la diferencia conceptual, por ejemplo, entre el juicio que tuvo Chile con el Perú y el que plantea Bolivia? ¿Cuáles son las razones que nos han motivado? Y una filosofía básica, que es
actitud pacifista y búsqueda de diálogo. Es decir, lo que le estamos pidiendo a la Corte es lo que hemos intentado sin éxito hacer bilateralmente con Chile, que es buscar un diálogo con soluciones. ¿Qué esperan los bolivianos del Perú en este proceso? Primero, una evidencia que nos parece clara. No creemos que sea pertinente, porque no lo es, que Perú esté involucrada directa o indirectamente en el juicio que Bolivia le está haciendo a Chile. Sí, nosotros creemos que este es un tema bilateral entre Bolivia y Chile. El producto de ese diálogo, sobre la base de que tuviéramos éxito en el juicio, podría generar alguna vinculación con Perú, pero no es una condición preexistente. Es decir, no quiere decir que lo que nosotros estamos buscando es una negociación, por decir algo, de charaña otra vez, o no charaña, o un enclave, o territorio que fue antiguamente peruano, o territorio que fue antiguamente boliviano. Por lo tanto, es claro o es clave para nosotros explicarle a la opinión pública peruana que no es nuestra intención involucrar al Perú en un tema que debe ser resuelto en una primera fase y eventualmente de manera definitiva entre ambos países, porque no sea necesaria la presencia del Perú. Presidente, no puedo terminar esta entrevista luego de haberlo conocido en Brasil, en el Mundial, y haber constatado su conocimiento deportivo del fútbol tan grande. ¿Qué espera como resultado final para este campeonato que ya le queda una semana y pocos días? Cuando comenzó el campeonato, primera premisa, que gane un latinoamericano. ¿Por qué? Porque soy latinoamericano y porque creo que el fútbol latinoamericano en condiciones individuales y colectivas es mejor que el europeo y es el que alimenta el éxito del fútbol europeo. Mi segunda premisa, que empieza a tambalearse, era Brasil campeón, porque suponía que era la selección más poderosa. Visto lo visto, queda un partido clave que se llama Colombia-Brasil, y yo celebraría tanto que vaya Colombia a ser finalista de la Copa del Mundo como que vaya Brasil. No estoy tan seguro de Argentina. Reconozco su gran fútbol y tengo admiración por algunos jugadores, pero los argentinos tienen la característica de hacerse querer, comillas, con sus colegas, con sus vecinos latinoamericanos. Así que entre Brasil y Colombia están mis preferencias, reconociendo que hay equipos extraordinarios como Francia, Alemania o Holanda, por ejemplo. Presidente Mesa, muchas gracias por estar esta noche en Buenas Noches. Que tenga una buena estadía en el Perú. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto. Ha sido el presidente Carlos Mesa. Ya volvemos.